y Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Adán, muchas gracias por la invitación. No, pues como siempre, gracias. Y hablar de la actividad económica, hablar precisamente de pues, esta actividad que pues estuvo de alguna manera retraída por esta intensidad de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo estamos hoy en el comparativo en la competencia internacional de nuestras actividades económicas? ¿Cómo vamos en estas mediciones y lugares que de repente se asignan? Mira, la cuestión es de que ante la falta de apoyo gubernamental a las empresas en el 2020, quebraron muchas empresas, cayó la inversión pública y la inversión privada, y la actividad económica del país en el primer trimestre de este 2022, el Producto Interno Bruto del primer trimestre, es igual al Producto Interno Bruto del tercer trimestre del 2016. Es decir, traemos un retroceso de 5 años en la actividad económica. México es de las pocas economías que no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Y no solamente los niveles previos a la pandemia, sino, repito, hemos caído a los niveles del 2016. Y ello como resultado de que el gobierno ha venido priorizando estas políticas de austeridad fiscal, de no endeudamiento, y el Banco Central ha venido priorizando estas políticas de aumento de la tasa de interés para atraer capitales, abaratar el dólar y disminuir la inflación a través de mayor desempleo y mayor deterioro del nivel de vida de la población. Entonces, estos objetivos de austeridad fiscal y disminución de la inflación y estabilidad del tipo de cambio han relegado al sector productivo, han relegado el crecimiento económico, han relegado la generación de empleo, y de ahí el fuerte rezago productivo que sigue presionando sobre precios y que nos distanciamos de los países exitosos del mundo, vaya. Entonces, Arturo, estas decisiones que se toman no nos van a permitir ser competitivos, no nos van a permitir exportar más y con esto pues que entre más dinero a nuestro país por actividad productiva. Digamos que estas recetas o este modelo inmediato económico no va encaminado a eso. No. Mira, la economía nacional ha venido dependiendo de la entrada de capitales para financiar el déficit del sector externo y para estabilizar el tipo de cambio. ¿Y esto qué se favorece de la estabilidad del tipo de cambio? El sector financiero, que quiere la estabilidad de la moneda del país donde ellos invierten. Sí. Así ganan por la alta tasa de interés o por lo que hayan ganado en la bolsa, lo que hayan ganado donde hayan invertido. Y al salir, el dólar les sale más barato que cuando entraron. En cambio, ese dólar barato te abarata importaciones y las importaciones pasan a ser más competitivas que la producción nacional. Y de ahí que hemos venido teniendo un proceso de desindustrialización del país en las últimas décadas. Fíjate, en 1981 la industria manufacturera era el 23% de la actividad económica del país y hoy en día es el 17%. Y también esta misma política de abaratar el dólar en contexto de economía abierta nos ha llevado a perder la autosuficiencia en granos básicos. Importamos más del 52% de los granos básicos que consumimos. Y ante la inflación internacional de estos granos básicos, pues lógico, nos está repercutiendo en inflación nacional. Y no tenemos producción nacional para hacer frente a esta inflación internacional. Entonces vemos cómo esta política que por décadas ha venido favoreciendo al sector financiero ha relegado el sector productivo y de ahí la escasez de productos que está presionando sobre precios. La inflación en nuestro país es producto de escasez de productos, no es resultado de incremento de demanda, porque el gobierno no ha incrementado el gasto público, no ha habido incremento sustancial de salarios, hay problemas de desempleo, desigualdad de ingreso que contrae demanda. Entonces, ¿qué está haciendo el Banco de México? Aumentando la tasa de interés para frenar la inflación, pero al aumentar la tasa de interés, más rezagas la inversión productiva y van a seguir los problemas de escasez de productos y seguirán las presiones inflacionarias en un contexto de estancamiento con inflación. Justo hoy decía el presidente que ante un escenario posible de recesión mundial, decía él, entonces hay que producir lo que consumimos. Pero yo veo difícil con las cifras que me acabas de dar ahorita, por ejemplo, de actividad
agrícola, de importaciones de maíz, que es como la base de alimentación de este país, veo complicado, no sé, que se produzca lo que se consume, maíz, gasolina, por ejemplo. ¿Es viable lo que decía hoy el presidente? Mira, el problema es que la producción requiere inversión productiva y la inversión requiere créditos baratos, requiere de que crezca el mercado justo para generar condiciones de ganancia y así poder invertir en el sector agrícola y en el sector manufacturero. Entonces, ante el aumento de las tasas de interés y contracción del gasto público, la perspectiva es menor crecimiento económico. Entonces, ¿quién va a incrementar la inversión, tomando en cuenta que no va a generar los ingresos suficientes para poder pagar el alto costo del crédito al cual sería sujeto? Entonces, efectivamente, hay que incrementar la producción. Fíjate, tenemos mucha producción, tenemos mucho gas, pero no se invierte en la producción de gas. Importamos el gas, que sale carísimo. Entonces, para ser autosuficientes en gas, en gasolina, en granos básicos, se requieren fuertes inversiones. Entonces, el gobierno tiene que dejar de lado la austeridad fiscal, tiene que dejar de lado su política de no endeudamiento, y el Banco Central tiene que dejar de lado esta política de aumento de la tasa de interés mensualmente, como lo ha venido haciendo, porque todo esto te atenta sobre la esfera productiva. Esas políticas de alta tasa de interés, estabilidad del tipo de cambio y austeridad fiscal favorecen al sector financiero y actúan en detrimento del sector productivo. Entonces, ahí estamos en un contexto, repito, recesivo, inflacionario, que no va a ser temporal, ¿no?, mientras esta política continúe. El sector manufacturero rescata, salva un poco los números del país. Mira, la cuestión es de que ha venido, decíamos, un proceso de desindustrialización y acompañado de un proceso de extranjerización y acompañado de que la industria manufacturera sobre todo se canaliza a exportar automóviles, ¿no?, productos electrónicos. Entonces dependemos de las exportaciones. ¿Y cuál es el escenario, Adán, que se presenta hoy en día ante el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos y en otros países? Pues viene una desaceleración de la economía mundial. Entonces eso te va a contraer exportaciones. Entonces no vamos a tener perspectiva de crecimiento ni hacia afuera ni hacia adentro. Entonces el gobierno no está contrarrestando los problemas externos ante eventuales caídas de exportaciones y menor entrada de capitales, porque ante el aumento de la tasa de interés el capital se va a ir a Estados Unidos. Entonces, del Banco de México aumenta más la tasa de interés para que el capital no se vaya y siga llegando al país. Pero al seguir aumentando la tasa de interés, contraes más la inversión, contraes más la actividad económica. Y otro problema, Adán, es de que está aumentando la cartera vencida. ¿Quién te va a pagar esas altas tasas de interés en un contexto de contracción del ingreso nacional de las empresas e individuos? Entonces va a aumentar la cartera vencida y vamos a una inestabilidad bancaria. Las preocupaciones de Joe Biden de un escenario de recesión fuerte en Estados Unidos, incluso mundial, pues ya cuando el presidente de los Estados Unidos lo habla, ¿es posible que se presente para este 2022-2023? Sí, y desgraciadamente para el caso nuestro, repito, vamos a un contexto prolongado de estancamiento con inflación. O sea, todo el mundo está hablando ya del 2024. El 2024, Adán, va a ser un contexto de crisis. No el 2024, desde antes, desde fines de este año, el 2023, un contexto de crisis y que te lleva a aumentar el desempleo que se traduce en mayor delincuencia, mayor violencia. Y en vez de estar discutiendo cómo encarar esto económicamente, ahí está, o sea, no hay debate en este país sobre los puntos esenciales, sobre los problemas económicos, los problemas del cambio climático, los problemas de desempleo, de miseria, de desigualdad del ingreso, ¿no? Ahí están los problemas electorales, por favor, ¿no? Sí, y vamos a entrar en un contexto de competencia electoral seguramente a finales del 2023. Y el problema, Adán, es que nadie tiene proyecto de nación, ¿no? O sea, Morena, el partido oficial, critica que la oposición no tiene proyecto de nación, pero ellos tampoco tienen proyecto de nación. Siguen con las mismas políticas neoliberales de los gobiernos anteriores. Siguen defendiendo la autonomía del Banco Central, siguen defendiendo la austeridad fiscal, siguen defendiendo el libre comercio, siguen defendiendo la estabilidad del tipo de cambio, y todas esas políticas son causantes de la contracción de la actividad económica. Fíjate, un dato, ¿no? El Producto Interno Bruto per cápita del 50 al 81 creció en 3.15% promedio anual, el PIB per cápita, ¿no?
De Sí. 1982 al 2020, el PIB per cápita creció en 0.66%. Del 2001 al 2021, el PIB per cápita creció en 0.34% por medio anual. Es decir, cómo vamos a una tendencia decreciente de la actividad económica y de ahí el crecimiento de la pobreza a pesar de los programas sociales, y no hay discusión al respecto, ¿no? De cuál es el por qué estamos en esa situación, y la necesidad de tener políticas económicas que prioricen el desarrollo industrial, el desarrollo agrícola y que prioricen el empleo bien remunerado. Así es. Pues Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos con Mega Noticias MX. Al contrario, Adán, muy buenas tardes y muchas gracias.